Hay dos momentos en la vida de un instituto a principio de curso que pueden llegar a ser realmente críticos. Te cuento cómo los estoy gestionando. Buenos días, este es el Triste Alegre Podcast del 7 de agosto de 2025. El podcast de las cosas que me interesan, de las cosas que podrían interesarte, de las cosas, en fin, que me apetece contarte. Como te decía en la intro del episodio de hoy, hay dos momentos en la vida de un instituto, dos momentos a principios de curso, que son realmente críticos entre comillas. Son críticos porque, a mi modo de ver, no revisten la menor importancia, pero hay gente, tanto dentro del alumnado como en las familias, como sobre todo dentro del profesorado, a los que parece que les va la vida en ello. Me refiero, en el caso del alumnado, a la conformación de los grupos, la conformación de las clases, y en el caso del profesorado, al reparto de enseñanza y a los horarios. Eh, Me centro un poco hoy en el tema del alumnado y de los grupos. Del de los horarios quizá hable otro día, aunque dé alguna pinceladilla hoy. Eh, Entiendo, sobre todo cuando recibimos a niños y niñas que son muy pequeños, que vienen de un centro de primaria, donde han estado muy cuidados, muy mirados, donde en la mayoría de los casos no se les ha cambiado de grupo, siempre han tenido el mismo grupo de compañeros y compañeras durante los 9 años que ha durado su estancia en el colegio. Eh, Entiendo que pueda ser traumático hasta cierto punto el verano y el pensar que van a llegar al instituto y que les vamos a cambiar de grupo, que van a salir de su zona de confort, sobre todo cuando vienen a un centro como el nuestro, en el que los dos colegios que se juntan, que también hablaré algún día de esto, los dos colegios que se juntan son muy diferentes. Zonas muy diferentes, realidades muy diferentes y hay cierto miedo, entre comillas, por parte de los dos, ¿eh? Por parte de las dos comunidades educativas de juntarse aquí. Eso hace que sobre todo las familias de primero estén continuamente intentando que su hijo o su hija caiga con el mayor número posible de alumnado con el que ya estuvo en el colegio. Incluso alguna vez, hace ya mucho tiempo, presionaron algunas de las maestras de sexto, hace ya muchos años de esto, presionaron a algunas de las maestras de sexto para que nos hicieran un informe diciendo que había un grupo de 4 o 5 niñas que tenía que ir forzosamente juntos, que si no, que eso no se podía disolver porque sería vamos, prácticamente la muerte académica para aquellas niñas, cosa que luego pues, vimos que no era tan así. Eh, Existe ese miedo, ese consabido temor por parte de la familia, pero luego lo cierto es que llegan al centro, llegan al instituto y la verdad es que salvo casos muy espectaculares, la verdad es que se integran perfectamente con el grupo que les haya tocado y que, bueno, que siguen manteniendo las amistades que tenían y hacen más, con lo cual tampoco, la verdad es que no tiene mucho sentido ese temor de la familia. Eh, Esto es un puzzle para la dirección y para la persona que hace los grupos. Es un puzzle, sobre todo porque nosotros, cuando llegamos a la dirección, lo primero que decidimos, contrariamente a lo que se hacía en otro centro y lo que se hacía en nuestro centro cuando yo cogía dirección, que era mantener a los grupos de alumnos desde primero hasta cuarto, prácticamente sin moverlo, a no ser que hubiera algún conflicto muy importante o alguna cosa muy espectacular, los grupos se mantenían desde primero hasta cuarto. Yo cambié eso porque me parecía que aunque no hubiera conflictos en la superficie, sí se daban dinámicas ciertamente tóxicas entre los grupos si se mantenían los 4 años juntos.
y que era mucho más rico para ellos que los moviéramos todos los años. Eso, claro, crea un problema. Perdón. Eso crea un problema a la hora de hacer los grupos. Que si quieres hacer un grupo homogéneo, si quieres hacer grupos en los que haya el mismo número de más o menos de alumnos que de alumnas, en los que haya el mismo número de, por ejemplo, de alumnado repetidor, en el que haya el mismo número de alumnos con problemas de convivencia, con necesidades educativas especiales, la verdad es que el puzzle al que nos enfrentamos, al que me enfrentaba todos los años en el mes de, bueno, el que me sigo enfrentando todos los años en el mes de julio, es considerable. Este año decidí que ya que tenemos esa herramienta, esa inteligencia artificial, en el caso que nos ocupa, ChatGPT, pensé en usarlo para hacer los grupos. Pensé en darle una hoja de Excel con, con toda la con toda la información que yo consideraba oportuna para hacer las clases y le pedí que me hiciera 4 grupos homogéneos. Decidí probarlo con dos inteligencias artificiales. ChatGPT, que es la que llevo suscrito a su versión Pro por varias razones desde hace algún tiempo, y también Gemini, la de Google. A Gemini también he estado suscrito a su versión Pro un par de meses por cuestiones fundamentalmente académicas. Si recordáis lo que os contaba ayer de la UNED, pues Gemini tiene una función que se llama Notebook LM que es muy útil para estudiar. Y precisamente por eso pues, estuve usándola durante un par de meses. Sorprendentemente, Gemini para esto no me ha funcionado absolutamente nada. No ha sido capaz. Sí, fue capaz de hacerme, como os digo, recapitulo para que nos entremos mejor. Lo que hice, empecé con primero, que es siempre el que más problemas da, porque no conocemos al alumnado y la información que tenemos pues viene de los colegios, viene de los expedientes. Lo que hice fue hacer una hoja de Excel. Esa hoja de Excel introduje, aparte del alumnado, introduje varias cuestiones. Introduje el colegio del que venían, introduje las notas que tienen, es decir, más o menos, buenas, muy buenas, malas, medianas, etcétera. Si eran repetidores o no, los tipos que habían escogido, si habían escogido religión católica o atención educativa, el comportamiento. El comportamiento, bueno, es un poco sui generis porque el alumnado no se porta igual con un profesor que con otro, no se porta igual si está solo que si está con gente que le ríe la gracia, en fin, es un poco más complicado de llevar, pero bueno, sí pude meter alguna indicación. Y con esos datos, convenientemente anonimizados, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo le asigné un número a cada alumno y a cada alumna y y lo que metí en ChatGPT y en la hoja de Excel fue ese número. Pues con ese número, con esa hoja, se la di a ChatGPT para que, con la orden de que me hiciera 4 grupos lo más homogéneos posible. ChatGPT tiene un problema, es que se flipa muchísimo, ¿de acuerdo? Y siempre, cuando te da algo, siempre te está ofreciendo hacer más cosas, muchas cosas de las cuales luego no es capaz de llegar. Y siempre llega un punto en el que te ofrece algo y acaba diciéndote, no, mm, al final esto no ha salido bien, porque ya se ha flipado muchísimo y no es capaz de darte. Entonces, la primera vez que le pedí, que le metí esto, le pregunté que si quería que le diera toda la información desde el principio o si quería que se la fuera dando poco a poco. Él me dijo que le diera toda la información desde el principio, claro que sí. Es decir, por ejemplo, había alumnos que yo ya quería que cayeran juntos con otros, alumnos que ya tengo claro que no quiero que caigan con otros, quería que todos los de religión estuvieran en 2 grupos, en fin, cosas de este tipo. Al meterle todo, pues ChatGPT petó y empezó a darme cosas muy curiosas. Por ejemplo, me daba alumnado que no existía. Me daba
números de alumnado que yo no lo había metido, con casuísticas que no existían. Luego se lo indicaba y decía, no, es verdad que ese alumno no existe. Y la primera vez, como os digo, fue un completo desastre. La segunda vez, a pesar de que él decía que se lo metiera todo junto, ya vi que era mejor irle dando le dije que me hiciera 4 grupos y a partir de ahí que fuera jugando que yo le fuera dando la casuística que quería introducir y él ya cambiaba los grupos a su modo. Pues sí, esta vez sí me dio 4 grupos respetando lo que yo le había pedido, y, pero esos grupos no son finalmente los que voy a usar exactamente. Luego con esos grupos hago lo que hago todos los años, y es que los meto en Notion. Notion es una aplicación potentísima que a mí lo que me sirve es para hacer una base de datos con cada alumno y alumna, cada alumno o alumna, y a partir de ahí también puedo jugar un poco para ver si por ejemplo, en primero A se han respetado todos los filtros que yo le he pedido, en primero B se han respetado todos los filtros, etcétera. Le metí los grupos que me había dado ChatGPT a través de un archivo CSV a Notion, y ya Notion me ha dado los filtros y he visto si se había respetado todo lo que yo le había pedido. Ya he hecho yo cambios a mano porque aunque yo no le había pedido ciertas cosas, por ejemplo, alumno tal y alumno tal, yo no les había dicho que no le había dicho que no estuvieran juntos, pero al verlos juntos en la lista, pues sí me ha parecido que no debían estar juntos. Entonces ya eso lo he cambiado yo a mano a partir de Notion. Y con primero, como os digo, me ha costado un poquito más porque tenía a lo mejor más, al no conocerlo y al tener más feedback desde el colegio de alumnos que no debían estar juntos, pues costó un poquito más. Segundo, tercero y cuarto, pues los ha hecho bastante rápido. Incluso cuarto, que es un curso muy difícil por la optatividad, por la gran casuística y por la gran cantidad de gente que, vamos, prácticamente cada alumno tiene un currículo distinto. Pues la verdad es que ha sido muy útil. La verdad es que los grupos que me ha hecho han sido bastante satisfactorios. Luego siempre, como os digo, muevo yo algo usando Notion. Y a partir de Notion, pues yo digo, dime todos los alumnos que tienen física y química que están en cuarto A. Y me saca mi lista con la base de datos y así yo puedo ir jugando y viendo que los grupos no tienen mucha gente, que las optativas tienen la gente que tiene que tener, etcétera, etcétera. Y así he hecho los grupos este año. Otros años anteriores, pues solo he usado Notion. Y este año, pues la lista previa ya me la ha dado ChatGPT. Como os digo, la de Google no ha sido capaz de darme grupos. Primero no me aceptaba Excel, luego ya me aceptó un archivo CSV, luego me decía que sí, que lo iba a hacer, pero pasaban horas y horas y no era capaz de darme una respuesta, así que Gemini pues no me ha servido para esto. Me hubiera gustado que me hubiera servido porque los docentes andaluces tenemos las herramientas de Google por convenio para usar, y me hubiera gustado que me hubiera servido, bueno, porque me parecía más coherente hacerlo con Gemini, pero bueno, no ha podido ser, haremos otros intentos. Mi sueño, mi ilusión es hacer los horarios usando también inteligencia artificial. Le he preguntado a ChatGPT, que como os digo, se flipa muchísimo él solo. Le he preguntado a ChatGPT si sería capaz de hacérmelo y me ha dicho que sí, que por supuesto, que le meta una hoja de cálculo con millones y millones de datos y que me hace los horarios. Entonces, el problema de esto es que, claro, voy a pasar muchísimo más tiempo del que paso usando la aplicación habitual que uso, metiendo todos esos datos en Excel y poniéndole prompts a ChatGPT para hacer estos horarios. Pero sí me gustaría hacer alguna prueba y ver cómo va quedando. En fin, como os digo, un trabajo importante el que se hace todos los años que hacemos todos los años en julio y agosto para hacer los grupos, para que luego cuando salgan publicados el 15 de septiembre, porque yo hasta el 15 de septiembre no publico grupos, para que luego pues te digo, "Pues no sé quién, no ha caído con no sé cuánto",
y eso les va a destrozar la vida y va a hacer mm, que no, que no aprueben primero de la ESO. Bueno, al final, esas amistades eternas en el alumnado de 12 13 años, esas amistades eternas, pues muchas veces cuando llegan al instituto duran 3 meses y empezamos con otros temas y con otros problemas. Y es mejor agitar el avispero y mover los árboles desde el principio y que ellos no se acostumbren nunca a estar en esa zona de confort que en realidad no es zona de confort. Pues nada más por hoy. Si tenéis cualquier duda o cualquier comentario sobre este tema, pues ya sabéis, Triste Alegre en todas las redes sociales. Un saludo y hasta el próximo día.